¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Déjalo en los comentarios. Nos encanta saberlo. Hay algo que nadie te ha dicho sobre el dolor. Algo que los libros de autoayuda omiten deliberadamente. Algo que solo descubres cuando has tocado fondo tantas veces que ya no recuerdas cómo era estar arriba. El dolor no es tu enemigo. Es tu maestro más cruel y más honesto. Y hoy vas a aprender por qué Maquiavelo, un hombre que entendió la naturaleza humana mejor que cualquier psicólogo moderno, tenía razón cuando escribió que es mejor ser temido que amado. Te han mentido toda tu vida. Te dijeron que ser bueno era suficiente, que la honestidad siempre triunfa, que el amor conquista todo. Y mientras tú creías en esas hermosas mentiras, otros estudiaban las reglas reales del juego. Otros aprendían que la supervivencia emocional no se trata de ser el más noble, sino de ser el más inteligente, el más preparado, el más inquebrantable. Maquiavelo no escribió sobre política, escribió sobre poder. Y el poder más importante que puedes tener no es sobre otros, es sobre ti mismo. Es esa fuerza silenciosa que te permite caminar entre lobos sin convertirte en presa. Es esa claridad mental que te permite ver las intenciones reales detrás de las sonrisas falsas. Es esa fortaleza interior que te hace inmune a la manipulación, a la traición, a la rejección. Si este video resuena contigo, dale like ahora mismo. Suscríbete al canal porque lo que vas a escuchar aquí no lo encontrarás en ningún otro lugar. Y compártelo con alguien que necesita despertar de la ilusión de que el mundo es justo. Permíteme contarte algo que cambió mi perspectiva para siempre. Hay personas que nacen entendiendo las reglas del juego. Otros las aprenden a través del dolor. Y hay quienes nunca las aprenden y pasan toda su vida siendo víctimas de su propia ingenuidad. Tú estás aquí porque ya no quieres ser parte del tercer grupo. Estás aquí porque el dolor te ha enseñado que la bondad sin estrategia es debilidad disfrazada. Maquiavelo observó algo fundamental sobre la naturaleza humana que sigue siendo verdad 500 años después. Los seres humanos actúan por interés propio. Siempre, incluso cuando parecen altruistas, incluso cuando juran amor eterno, incluso cuando prometen lealtad. Esto no los hace malvados, los hace humanos. Y entender esto no te hace cínico, te hace libre. La primera lección de fortalecimiento mental que Maquiavelo nos enseña es esta. Deja de esperar que las personas actúen como tú actuarías. Deja de proyectar tu código moral sobre otros. Deja de asumir que porque tú no traicionarías, otros tampoco lo harán. Esta expectativa irreal es la fuente de todo tu sufrimiento emocional. Cuando finalmente entiendes que cada persona opera desde su propio sistema de valores, desde sus propias necesidades, desde sus propios miedos, dejas de tomarte las cosas de manera personal. La traición de tu expareja no fue sobre ti, fue sobre ellos. La manipulación de tu jefe no refleja tu valor, refleja su inseguridad. La rejección de esa persona que creías especial no define tu worth, define sus limitaciones. Esta comprensión es liberadora y aterradora al mismo tiempo. Liberadora porque te quita la carga de ser responsable por las acciones de otros. Aterradora porque significa que estás completamente solo en este mundo. Pero hay una diferencia crucial entre estar solo y estar abandonado. Estar solo es poder. Estar abandonado es victimización. Maquiavelo entendía que la soledad estratégica es la base de toda fortaleza real. No la soledad que surge del rechazo, sino la soledad que eliges conscientemente para proteger tu energía, tu tiempo, tu paz mental. Es la diferencia entre el ermitaño que huye del mundo y el estratega que observa desde las sombras. Cuando aprendes a estar cómodo con tu propia compañía, cuando desarrollas esa relación inquebrantable contigo mismo, te vuelves inmune a la necesidad desesperada de validación externa. Y esa inmunidad es lo que te convierte en verdaderamente peligroso para aquellos que intentan controlarte a través de la manipulación emocional. La segunda lección crucial es sobre el timing. Maquiavelo sabía que el momento lo es todo. No solo en la política, sino en cada interacción humana. Hay momentos para hablar y momentos para callar. Momentos para actuar y momentos para observar. Momentos para acercarse y momentos para alejarse. Los débiles reaccionan impulsivamente. Los fuertes responden estratégicamente. Piensa en la última vez que alguien te lastimó profundamente. ¿Cuál fue tu primera reacción? Probablemente quisiste confrontar inmediatamente, explicar tu punto de vista, defender tu posición, hacer que entendieran el daño que te habían causado. Esta reacción es natural, pero es también la marca de alguien que no entiende el poder del timing. El poder real reside en la pausa, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta donde vive tu libertad.
Maquiavelo llamaba a esto la virtud, la habilidad de adaptar tu respuesta a las circunstancias específicas del momento. No es sobre ser pasivo, es sobre ser preciso. Cuando dominas el arte del timing, te conviertes en impredecible. Y la impredecibilidad es poder puro. Las personas que te han lastimado esperan tu reacción. Han calculado tu respuesta basándose en patrones pasados. Esperan que grites, que llores, que supliques, que te vengues inmediatamente. Cuando no haces nada de eso, cuando respondes con un silencio calculado, los desarmas completamente. El silencio no es pasividad, es estrategia. Es la diferencia entre el animal herido que gruñe y el depredador que acecha. Maquiavelo entendía que el miedo más profundo del ser humano no es al conflicto, es a lo desconocido. Cuando te vuelves impredecible, cuando tus reacciones no siguen los patrones esperados, generas una inquietud en otros que es mucho más poderosa que cualquier grito o amenaza. Pero aquí viene la parte que la mayoría no entiende. Este poder no se trata de lastimar a otros. Se trata de protegerte a ti mismo. Se trata de crear un espacio sagrado alrededor de tu paz mental que nadie pueda violar sin consecuencias. No consecuencias vengativas, sino consecuencias naturales. La consecuencia de perder acceso a tu energía, a tu tiempo, a tu presencia. Si sientes que esto resuena contigo, dale like a este video ahora. Compártelo con alguien que necesita entender estas verdades. Y suscríbete porque vamos mucho más profundo. La tercera lección de Maquiavelo sobre la fortaleza mental es quizás la más perturbadora. Debes aprender a usar las máscaras sociales sin perder tu esencia. Él escribió sobre la necesidad de parecer virtuoso mientras mantienes la flexibilidad moral necesaria para sobrevivir. Esto no significa convertirte en un sociópata. Significa entender que la autenticidad total en un mundo estratégico es suicidio emocional. Piénsalo. ¿Cuántas veces tu honestidad brutal ha sido usada contra ti? ¿Cuántas veces tu vulnerabilidad ha sido el arma que otros han usado para herirte? ¿Cuántas veces tu transparencia emocional ha sido interpretada como debilidad y explotada sin piedad? La respuesta te duele porque es demasiadas veces para contar. Maquiavelo no te está pidiendo que te conviertas en un mentiroso patológico. Te está enseñando la diferencia entre transparencia y exhibicionismo emocional, entre honestidad y ingenuidad, entre autenticidad y autosabotaje. Hay una diferencia crucial entre ser genuino y ser un libro abierto para cualquiera que quiera leer tus páginas. La máscara social no es falsedad, es protección, es la armadura invisible, que te permite moverte por el mundo sin que cada interacción sea una herida potencial. Es la habilidad de mostrar diferentes aspectos de tu personalidad según el contexto, sin comprometer tu núcleo interno. Los maestros de esta habilidad no son falsos, son inteligentes. Observa a las personas que admiras por su fortaleza emocional. No son aquellas que lloran en público cada vez que algo las lastima. No son aquellas que comparten cada detalle íntimo de su vida con cualquiera que las escuche. Son aquellas que han aprendido el arte de la revelación selectiva, que saben cuándo mostrar vulnerabilidad y cuándo mostrar fuerza, que entienden que no toda persona merece acceso a todas las habitaciones de su alma. Esta selectividad no es crueldad, es sabiduría. Es el reconocimiento de que tu energía emocional es un recurso limitado y valioso que debe ser invertido cuidadosamente. Maquiavelo entendía que el príncipe más efectivo no era el más amado, sino el más respetado. Y el respeto nace de la combinación de fuerza y misterio. El misterio no es sobre ser secretivo por el simple placer de serlo. Es sobre mantener un espacio privado donde puedas procesar, sanar y fortalecerte sin la interferencia constante de opiniones externas. Es sobre entender que no tienes la obligación de explicar cada decisión, cada cambio, cada límite que estableces. Cuando las personas no pueden predecir completamente tus reacciones, cuando no tienen acceso total a tus pensamientos y emociones, cuando mantienes cierto nivel de misterio sobre tus intenciones, automáticamente te respetan más. No porque seas manipulador, sino porque proyectas la imagen de alguien que se valora lo suficiente como para no regalarse completamente a cualquiera. La cuarta lección es sobre el poder de la observación silenciosa. Maquiavelo era, ante todo, un observador de la naturaleza humana. Pasaba más tiempo estudiando comportamientos que participando en dramas. Esta habilidad de observar sin juzgar, de analizar sin involucrarse emocionalmente, es lo que lo convirtió en uno de los pensadores más perspicaces de la historia. La mayoría de las personas viven sus vidas como actores principales en un drama constante. Cada interacción es una oportunidad para demostrar algo, para ganar algo, para perder algo. Están tan ocupados actuando que nunca aprenden a observar. Y quien no observa, no aprende. Quien no aprende, repite los mismos patrones destructivos una y otra vez.
Cuando desarrollas la habilidad de observar, comienzas a ver patrones que antes eran invisibles para ti. Comienzas a notar las señales tempranas de manipulación, los microgestos que revelan intenciones ocultas, las inconsistencias entre palabras y acciones, los patrones de comportamiento que predicen traiciones futuras. Esta observación no te convierte en paranoico, te convierte en consciente. Hay una diferencia enorme entre la paranoia, que es miedo irracional, y la conciencia, que es percepción aguda de la realidad. La paranoia te paraliza, la conciencia te libera. Cuando observas sin la necesidad desesperada de ser observado, cuando escuchas sin la urgencia de ser escuchado, cuando analizas sin la compulsión de ser analizado, te conviertes en invisible de la manera más poderosa posible. No invisible por insignificancia, sino invisible por estrategia. Las personas más peligrosas del mundo no son las que gritan más fuerte, son las que observan más profundamente. Maquiavelo entendía que el conocimiento de la naturaleza humana es el arma más letal que puedes poseer, no para lastimar a otros, sino para protegerte de aquellos que intentarían lastimarte. Cuando entiendes los patrones básicos del comportamiento humano, cuando reconoces las motivaciones ocultas detrás de las acciones aparentemente inocentes, cuando puedes predecir reacciones basándote en tipos de personalidad, te vuelves prácticamente inmune a la manipulación. Pero aquí viene la paradoja más hermosa de todas. Cuando ya no necesitas desesperadamente el amor de otros, cuando ya no mendigas por atención, cuando ya no suplicas por validación, automáticamente te vuelves más atractivo para aquellos que valen la pena. La necesidad repele, la autosuficiencia atrae. Es una ley universal que funciona en todos los ámbitos de la vida. Las personas sienten instintivamente cuando alguien está completo en sí mismo versus cuando alguien está buscando desesperadamente completarse a través de otros. Esta diferencia se percibe en la energía, en la postura, en la manera de hablar, en la calidad de la presencia. No es algo que puedas fingir a largo plazo. Es algo que debes cultivar genuinamente. La quinta lección de Maquiavelo sobre la fortaleza mental es quizás la más contraintuitiva. Debes aprender a amar tu soledad más de lo que temes el rechazo. Esta no es una invitación al aislamiento patológico. Es una invitación a desarrollar una relación tan sólida contigo mismo que la compañía de otros se convierta en un placer, no en una necesidad. Piensa en las decisiones más destructivas que has tomado en tu vida. ¿Cuántas de ellas fueron motivadas por el miedo a estar solo? ¿Cuántas relaciones tóxicas mantuviste porque la alternativa de la soledad te parecía peor? ¿Cuántas veces comprometiste tus valores, tus límites, tu dignidad, simplemente para evitar el vacío de estar contigo mismo? La soledad que temes no es la ausencia de otros, es la ausencia de una relación sólida contigo mismo. Cuando no conoces tu propia compañía, cuando no disfrutas de tus propios pensamientos, cuando no puedes estar en silencio sin sentir ansiedad, por supuesto que la soledad se siente como una tortura. Pero esto no es un problema con la soledad. Es un problema con la relación que tienes contigo mismo. Maquiavelo pasaba horas solo, leyendo, escribiendo, pensando. No porque fuera antisocial, sino porque entendía que la calidad de tu vida externa nunca puede superar la calidad de tu vida interna. Si tu mundo interior es caótico, tu mundo exterior será caótico. Si tu mundo interior es pacífico, puedes mantener la paz incluso en medio del caos externo. Cuando desarrollas una relación sólida contigo mismo, cuando genuinamente disfrutas de tu propia compañía, cuando encuentras paz en el silencio y fortaleza en la solitud, algo mágico sucede. Dejas de tomar decisiones desde miedo. Dejas de aceptar migajas emocionales. Dejas de tolerar comportamientos que no tolerarías si fueras tu mejor amigo. Esta transformación no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso gradual de desaprender patrones destructivos y reaprender maneras saludables de relacionarte contigo mismo. Es el trabajo más difícil que harás en tu vida, pero también el más liberador. Porque una vez que conquistas tu propia mente, el mundo externo ya no puede controlarte. La sexta lección es sobre el arte de establecer límites inquebrantables. Maquiavelo escribió sobre la importancia de ser claro en tus intenciones y consecuente en tus acciones. Los límites débiles invitan a la invasión. Los límites claros inspiran respeto. Los límites inquebrantables generan admiración, incluso en aquellos que inicialmente los resistieron. Pero aquí está el secreto que nadie te dice sobre los límites. No se establecen con palabras, se establecen con acciones. Puedes decir no 1000 veces, pero si tus acciones dicen sí, nadie tomará tus palabras en serio. Puedes declarar tus límites en cada conversación, pero si no hay consecuencias reales cuando son violados, son solo sugerencias disfrazadas de reglas.
Los límites reales son silenciosos y letales. No se anuncian con fanfarria. Se demuestran con consistencia. Cuando alguien cruza tu línea, no hay drama, no hay explicaciones largas, no hay segundas oportunidades inmediatas. Hay simplemente una consecuencia natural y predecible. La pérdida de acceso a ti. Esta pérdida de acceso no es venganza, es autoprotección. Es el reconocimiento de que tu energía, tu tiempo, tu paz mental son recursos valiosos que no pueden ser desperdiciados en personas que no respetan las reglas básicas de la interacción humana civilizada. Es la diferencia entre ser cruel y ser inteligente. Cuando tus límites son inquebrantables, las personas aprenden rápidamente cómo tratarte. No porque les hayas enseñado a través de sermones o confrontaciones dramáticas, sino porque les has mostrado a través de consecuencias consistentes. El comportamiento que toleras es el comportamiento que recibes. Esta es una ley inmutable de las relaciones humanas. La séptima lección de Maquiavelo es quizás la más revolucionaria para aquellos que han sido condicionados a buscar aprobación constante. Debes aprender a ser cómodo siendo malentendido. La necesidad desesperada de ser comprendido por todos es una prisión emocional que te mantiene rehén de las opiniones ajenas. Maquiavelo entendía que los líderes más efectivos, las personas más fuertes, a menudo son las más malinterpretadas por las masas. Cuando tomas decisiones basadas en tu propia brújula moral interna, cuando estableces límites que protegen tu bienestar, cuando priorizas tu crecimiento personal sobre la comodidad de otros, inevitablemente serás malentendido. Las personas interpretarán tu autoprotección como egoísmo, tu fortaleza como frialdad, tu independencia como arrogancia. Esta malinterpretación no es un error, es inevitable. El problema surge cuando intentas corregir cada malentendido, cuando gastas tu energía explicando tus motivaciones a personas que ya han decidido juzgarte, cuando comprometes tus decisiones correctas para evitar las opiniones incorrectas de otros. Esta necesidad de clarificación constante es una forma sutil de buscar validación, y la validación es una droga que nunca satisface completamente. Maquiavelo era constantemente malentendido. Sus ideas sobre el poder y la naturaleza humana fueron interpretadas como cinismo cuando en realidad eran realismo. Su pragmatismo fue confundido con crueldad cuando en realidad era sabiduría. Su honestidad brutal sobre la naturaleza humana fue vista como pesimismo cuando en realidad era liberación. Y sin embargo, siguió escribiendo, siguió observando, siguió siendo fiel a sus percepciones. La comodidad con ser malentendido te libera de la necesidad exhaustiva de gestionar la percepción que otros tienen de ti. Te permite tomar decisiones basadas en la realidad de tu situación, no en cómo esas decisiones serán interpretadas por observadores externos. Te da la libertad de ser estratégico sin tener que explicar cada movimiento a personas que no están jugando el mismo juego que tú. Esta libertad es aterradora al principio. Hemos sido condicionados desde la infancia a buscar aprobación, a explicar nuestras acciones, a justificar nuestras decisiones ante cualquiera que las cuestione. Pero este condicionamiento es exactamente lo que te mantiene débil. Cada explicación innecesaria es una cesión de poder. Cada justificación no solicitada es una invitación a ser juzgado. Si este contenido está transformando tu perspectiva, dale like ahora mismo y suscríbete al canal. Compártelo con alguien que necesite escuchar estas verdades porque lo que viene a continuación es aún más poderoso. La octava lección es sobre el poder transformador de la paciencia estratégica. Maquiavelo entendía que el tiempo es el aliado más poderoso de aquellos que saben esperar. No la espera pasiva del que no tiene opciones, sino la paciencia activa del que está preparando su próximo movimiento. Hay una diferencia crucial entre estas dos formas de espera, y esa diferencia determina si eres víctima de las circunstancias o arquitecto de tu destino. La paciencia estratégica no significa aceptar situaciones inaceptables indefinidamente. Significa entender que algunas batallas se ganan mejor con tiempo que con fuerza bruta. Significa reconocer que algunas personas se revelan mejor a través de la observación prolongada que a través de la confrontación inmediata. Significa saber que algunas oportunidades solo aparecen para aquellos que han tenido la disciplina de esperar el momento correcto. Piensa en las veces que has actuado impulsivamente por dolor, por ira, por frustración. ¿Cuántas de esas acciones realmente mejoraron tu situación? ¿Cuántas veces la reacción inmediata te dio el resultado que buscabas? La respuesta probablemente es pocas o ninguna. Esto no es coincidencia. Es la diferencia entre reaccionar desde la emoción y responder desde la estrategia. La emoción te hace predecible. La estrategia te hace poderoso. Cuando las personas pueden predecir tus reacciones, pueden manipular tus respuestas. Cuando no pueden anticipar tu próximo movimiento, cuando no saben si vas a explotar o a permanecer calmado,
Cuando no pueden usar tus patrones emocionales contra ti, pierden poder sobre ti. Maquiavelo observó que los príncipes más exitosos no eran necesariamente los más inteligentes o los más fuertes. Eran los más pacientes, los que podían esperar años para ejecutar una estrategia, los que entendían que la venganza servida fría no es solo más efectiva, sino también más satisfactoria. No porque fueran vengativos, sino porque entendían el valor del timing perfecto. Esta paciencia estratégica se extiende a todos los aspectos de la vida. En las relaciones, significa no forzar conexiones que no fluyen naturalmente. En el trabajo, significa no quemar puentes innecesariamente, incluso cuando estás frustrado. En el crecimiento personal, significa entender que la transformación real toma tiempo y no puede ser apurada sin comprometer su calidad. La novena lección es quizás la más difícil de aceptar para aquellos que han sido traicionados. Debes aprender a agradecer a aquellos que te han lastimado, no porque merecieran tu gratitud, sino porque te forzaron a desarrollar fortalezas que nunca habrías cultivado en la comodidad. Maquiavelo entendía que la adversidad es el único maestro que realmente transforma a las personas. Esta gratitud no es sobre perdonar comportamientos imperdonables o justificar acciones injustificables. Es sobre reconocer que cada traición te enseñó algo sobre la naturaleza humana que no habrías aprendido de otra manera. Cada manipulación te mostró señales de alerta que ahora puedes reconocer instantáneamente. Cada rechazo te forzó a desarrollar una relación más sólida contigo mismo. Sin el dolor de la traición, nunca habrías aprendido el valor de la lealtad genuina. Sin la experiencia de la manipulación, nunca habrías desarrollado la habilidad de detectar intenciones ocultas. Sin el aguijón del rechazo, nunca habrías cultivado la autosuficiencia emocional que ahora te hace invencible. Esta perspectiva no minimiza el dolor que has experimentado. Lo transforma en poder. Convierte tu sufrimiento pasado en sabiduría presente. Toma tus heridas más profundas y las convierte en tu armadura más fuerte. No es sobre negar el daño que te hicieron. Es sobre rechazar permitir que ese daño te defina para siempre. Maquiavelo escribió que la fortuna favorece a los audaces, pero también entendía que la audacia sin sabiduría es temeridad. La sabiduría sin audacia es cobardía. La combinación de ambas, templada por la experiencia del dolor y fortalecida por la supervivencia, es lo que crea a los verdaderamente inquebrantables. Cuando puedes mirar atrás a tus experiencias más dolorosas y ver no solo el sufrimiento, sino también el crecimiento, cuando puedes reconocer que las personas que más te lastimaron fueron también las que más te enseñaron, cuando puedes sentir gratitud genuina por las lecciones disfrazadas de tragedias, has alcanzado un nivel de fortaleza mental que muy pocos logran. Esta gratitud transformadora no te hace débil, te hace libre, libre de la amargura que envenena el alma, libre del resentimiento que consume la energía, libre de la victimización que paraliza el crecimiento, libre para usar todo lo que has aprendido para construir una vida que sea verdaderamente inquebrantable. La 10ª lección de Maquiavelo es la más peligrosa de todas, porque una vez que la entiendes completamente, ya no puedes pretender ser víctima de las circunstancias nunca más. Es la lección sobre la responsabilidad total. No la responsabilidad por las acciones de otros, sino la responsabilidad absoluta por tus respuestas a esas acciones. Maquiavelo entendía que el poder real no reside en controlar lo que te sucede, sino en controlar completamente cómo respondes a lo que te sucede. Esta responsabilidad total es aterradora porque elimina todas las excusas. Ya no puedes culpar a tu ex por tu incapacidad de confiar. Ya no puedes culpar a tus padres por tus patrones destructivos actuales. Ya no puedes culpar a tu jefe por tu falta de progreso profesional. Ya no puedes culpar a la sociedad por tu infelicidad personal. Cuando aceptas responsabilidad total por tu vida, también aceptas poder total sobre tu destino. Maquiavelo escribió que los hombres juzgan más por los ojos que por las manos, porque todos pueden ver pero pocos pueden sentir. Esta observación profunda revela algo crucial sobre la naturaleza humana. Las personas basan sus juicios en percepciones superficiales, no en realidades profundas. Esto significa que tienes más control sobre cómo eres percibido de lo que crees, y menos control sobre cómo eres realmente entendido de lo que te gustaría. Cuando entiendes esta distinción, dejas de desperdiciar energía tratando de controlar lo incontrolable y comienzas a enfocarte en lo que realmente puedes influenciar. No puedes controlar si alguien te ama, pero puedes controlar si eres digno de amor. No puedes controlar si te respetan, pero puedes controlar si eres respetable. No puedes controlar si te eligen, pero puedes controlar si eres elegible. Esta diferencia sutil pero poderosa entre lo que puedes controlar y lo que no puedes controlar es la base de toda fortaleza mental real.
Los débiles gastan su energía tratando de controlar los pensamientos, sentimientos y acciones de otros. Los fuertes invierten toda su energía en perfeccionar su propio carácter, sus propias habilidades, su propia respuesta a la vida. La 11ª lección es sobre el arte de la reinvención silenciosa. Maquiavelo entendía que las transformaciones más poderosas suceden en la oscuridad, lejos de los ojos curiosos y las opiniones bien intencionadas pero destructivas de otros. Cuando anunciar tu transformación. Cuando haces público tu proceso de cambio, invitas a la interferencia de personas que tienen interés en mantenerte exactamente como eras. Piensa en esto cuidadosamente. ¿Cuántas veces has anunciado un cambio importante en tu vida solo para encontrarte con resistencia de personas cercanas a ti? ¿Cuántas veces tus intentos de crecimiento fueron saboteados sutilmente por aquellos que se beneficiaban de tu versión anterior? ¿Cuántas veces la presión social te hizo retroceder a patrones cómodos pero destructivos? Esta resistencia no es siempre maliciosa. A menudo viene de personas que genuinamente te aman pero que están cómodas con la versión de ti que conocen. Tu crecimiento los amenaza porque los fuerza a examinar su propia falta de crecimiento. Tu fortaleza los incomoda porque resalta su debilidad. Tu independencia los asusta porque desafía su dependencia. La reinvención silenciosa te protege de esta interferencia. Te permite cambiar a tu propio ritmo, según tus propios estándares, sin tener que justificar cada paso del proceso. Te da la libertad de experimentar, de fallar, de ajustar tu rumbo sin la presión de las expectativas externas o el miedo al juicio público. Maquiavelo se reinventó múltiples veces a lo largo de su vida. De diplomático a escritor, de servidor público a observador privado, de hombre de acción a filósofo de la estrategia. Cada reinvención fue una respuesta inteligente a circunstancias cambiantes, no una reacción desesperada a presiones externas. Cuando te reinventas silenciosamente, cuando permites que tus acciones hablen más fuerte que tus anuncios, cuando dejas que los resultados revelen la transformación en lugar de las promesas, generas un tipo de respeto que es imposible de obtener de otra manera. Las personas notan cuando algo ha cambiado en ti, pero no pueden identificar exactamente qué es. Esta ambigüedad es poder. La 12ª lección es sobre el equilibrio delicado entre la vulnerabilidad y la invulnerabilidad. Maquiavelo entendía que ser completamente invulnerable te convierte en inhumano, pero ser completamente vulnerable te convierte en víctima. La maestría reside en saber cuándo mostrar cada aspecto, con quién y por qué. La vulnerabilidad estratégica no es sobre compartir tus heridas más profundas con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Es sobre revelar aspectos específicos de tu humanidad a personas específicas en momentos específicos para crear conexiones específicas. Es vulnerabilidad con propósito, no vulnerabilidad como exhibición. Cuando dominas este equilibrio, te vuelves magnético de una manera que es difícil de explicar pero imposible de ignorar. Las personas sienten que hay profundidad en ti, que hay historias no contadas, que hay sabiduría ganada a través de experiencias reales. Pero también sienten que no pueden acceder a todo esto fácilmente, que deben ganarse el derecho a conocer tus capas más profundas. Esta combinación de accesibilidad e inaccesibilidad, de calidez y misterio, de humanidad e invencibilidad, es lo que crea el tipo de presencia que Maquiavelo describía como verdaderamente poderosa. No es poder sobre otros, sino poder personal tan sólido que otros naturalmente lo respetan. La 13ª lección es quizás la más práctica de todas. Debes aprender a leer las intenciones reales detrás de las palabras bonitas. Maquiavelo pasó su vida observando la diferencia entre lo que las personas decían y lo que realmente hacían, entre sus promesas públicas y sus acciones privadas, entre sus declaraciones de intención y sus patrones de comportamiento. Las palabras son baratas, las acciones son costosas. Cualquiera puede decir que te ama, pero pocos están dispuestos a hacer sacrificios reales por ese amor. Cualquiera puede prometer lealtad, pero pocos la mantienen cuando es inconveniente. Cualquiera puede declarar buenas intenciones, pero pocos las sostienen cuando requieren esfuerzo real. Maquiavelo desarrolló la habilidad de escuchar no solo lo que las personas decían, sino cómo lo decían, cuándo lo decían y qué no decían. Aprendió a observar no solo las acciones obvias, sino las microacciones, los patrones sutiles, las inconsistencias reveladoras entre diferentes contextos. Esta habilidad de lectura profunda te protege de manipuladores sofisticados que han aprendido a decir exactamente lo que quieres escuchar. Te ayuda a identificar a las personas genuinas que, quizás no tienen las palabras perfectas, pero tienen intenciones sólidas. Te permite navegar relaciones complejas con claridad en lugar de confusión. Cuando desarrollas esta capacidad de lectura, te vuelves prácticamente inmune a la manipulación emocional. Puedes apreciar las palabras bonitas sin ser engañado por ellas.
Puedes disfrutar de las promesas sin depender de ellas. Puedes escuchar declaraciones de amor sin perder tu centro si esas declaraciones no están respaldadas por acciones consistentes. La 14ª lección de Maquiavelo es sobre el poder de la recuperación silenciosa. Él entendía que la manera en que te recuperas de las derrotas define tu carácter más que la manera en que celebras las victorias. Los débiles se recuperan ruidosamente, buscando simpatía y validación. Los fuertes se recuperan en silencio, extrayendo lecciones y forjando resistencia. Cuando algo te derrumba, tu primer instinto puede ser buscar consuelo en otros, explicar tu dolor, justificar tu caída, encontrar culpables externos. Esta respuesta es natural, pero también es lo que te mantiene débil. Cada vez que externalizas tu proceso de recuperación, cada vez que haces de tu sanación un espectáculo público, pierdes una oportunidad de desarrollar fortaleza interna genuina. Maquiavelo observó que los líderes más resilientes eran aquellos que podían absorber golpes devastadores sin que su entorno inmediato siquiera se diera cuenta de la magnitud del impacto. No porque fueran insensibles, sino porque habían desarrollado la capacidad de procesar el dolor internamente mientras mantenían funcionalidad externa. Esta recuperación silenciosa no es sobre negar el dolor o pretender que no existe. Es sobre crear un espacio sagrado donde puedas sentir completamente lo que necesitas sentir, procesar completamente lo que necesitas procesar y sanar completamente lo que necesitas sanar, sin convertir ese proceso en entretenimiento para otros o en una búsqueda de validación externa. Cuando te recuperas silenciosamente, cuando extraes las lecciones sin hacer un drama del proceso de aprendizaje, cuando te fortaleces sin anunciar tu nueva fortaleza, desarrollas un tipo de resistencia que es inquebrantable porque está basada en recursos internos, no en apoyo externo. La 15ª lección es sobre la economía de la energía emocional. Maquiavelo entendía que la energía emocional es el recurso más valioso que posees, más valioso que el tiempo, más valioso que el dinero, más valioso que las conexiones sociales. La manera en que inviertes esta energía determina la calidad de tu vida más que cualquier otro factor. La mayoría de las personas desperdician su energía emocional en situaciones que no pueden controlar, en personas que no pueden cambiar, en problemas que no pueden resolver. Gastan horas preocupándose por opiniones ajenas, días rumiando conversaciones pasadas, semanas anticipando escenarios futuros que probablemente nunca sucederán. Esta es la marca de alguien que no entiende el valor de su propia energía. Cuando comienzas a tratar tu energía emocional como el recurso precioso que es, cuando te vuelves selectivo sobre dónde la inviertes, cuando desarrollas la disciplina de retirarla de situaciones que no te sirven, tu vida cambia dramáticamente. No porque las circunstancias externas mejoren mágicamente, sino porque tu capacidad de responder a esas circunstancias se vuelve infinitamente más efectiva. Maquiavelo invertía su energía emocional en observar, analizar, comprender y estrategizar. No la desperdiciaba en indignación moral, en quejas inútiles, en lamentaciones sobre la injusticia del mundo. Esta disciplina energética es lo que le permitió mantener claridad mental incluso en las circunstancias más turbulentas. La 16ª lección es sobre el arte de la presencia intimidante sin agresión. Maquiavelo entendía que el poder real no necesita ser demostrado constantemente. Se siente, se percibe, se respeta instintivamente. Las personas verdaderamente poderosas no necesitan levantar la voz porque su presencia ya comunica todo lo que necesita ser comunicado. Esta presencia intimidante no viene de la arrogancia o la hostilidad. Viene de la certeza interna, de la claridad de propósito, de la confianza en tus propias capacidades. Viene de saber exactamente quién eres, qué toleras y qué no toleras, sin necesidad de explicarlo constantemente a otros. Cuando desarrollas esta presencia, las personas automáticamente te tratan con más respeto. No porque tengan miedo de ti, sino porque sienten que tienes respeto por ti mismo. No porque seas amenazante, sino porque proyectas la energía de alguien que no puede ser fácilmente manipulado, intimidado o irrespetado. Esta presencia se cultiva a través de la consistencia entre tus valores internos y tus acciones externas. Cuando hay alineación perfecta entre lo que crees, lo que dices y lo que haces, generas un campo energético que otros pueden sentir instintivamente. No es algo que puedas fingir a largo plazo. Es algo que debes desarrollar genuinamente. Si sientes que estas lecciones están transformando tu perspectiva sobre poder personal, dale like a este video ahora mismo. Suscríbete al canal porque tenemos mucho más contenido como este que puede cambiar tu vida. Y compártelo con alguien que necesita despertar a estas verdades. La 17ª lección es sobre la diferencia crucial entre ser respetado y ser querido. Maquiavelo escribió famosamente que es mejor ser temido que amado, pero lo que realmente quiso decir es que es mejor ser respetado que ser complaciente.
El respeto es duradero. El gusto es volátil. El respeto se basa en carácter. El gusto se basa en conveniencia. Cuando tu objetivo principal es ser querido, comprometes constantemente tus valores para acomodarte a las expectativas de otros. Dices y cuando quieres decir no. Toleras comportamientos que no deberías tolerar. Sacrificas tu autenticidad en el altar de la aprobación. Y paradójicamente, esta necesidad desesperada de ser querido te hace menos atractivo para las personas que realmente valen la pena. Cuando tu objetivo es ser respetado, tomas decisiones basadas en tus propios estándares. Mantienes límites claros. Actúas con integridad incluso cuando es inconveniente. Y aunque esto puede resultar en que algunas personas te encuentren menos complaciente, también resulta en que las personas correctas te encuentren más valioso. El respeto genuino no se puede exigir. Solo se puede ganar a través de la consistencia de tus acciones a lo largo del tiempo. Se gana manteniendo tu palabra incluso cuando es difícil. Se gana tratando a otros con dignidad incluso cuando no lo merecen. Se gana siendo la misma persona en privado que eres en público. La 18ª lección es sobre el poder de la preparación invisible. Maquiavel entendía que la suerte favorece a los preparados, pero también que la preparación más efectiva es la que otros no pueden ver. Cuando tus fortalezas son obvias, otros pueden prepararse para contrarrestarlas. Cuando tus fortalezas son ocultas, tienes ventaja estratégica. Esta preparación invisible incluye el desarrollo de habilidades que otros no saben que posees, el cultivo de recursos que otros no saben que tienes, la creación de opciones que otros no saben que existen. Es la diferencia entre mostrar todas tus cartas y mantener algunas en reserva para el momento crucial. Cuando las personas no pueden evaluar completamente tus capacidades, cuando no pueden predecir exactamente cómo responderás a diferentes situaciones, cuando no saben cuáles son todos tus recursos disponibles, automáticamente te tratan con más precaución y respeto. No porque seas receptivo, sino porque eres estratégico. Esta preparación invisible también incluye el fortalecimiento emocional y mental que haces en privado. Las horas que pasas leyendo, reflexionando, practicando autodisciplina, desarrollando claridad mental. Nadie ve este trabajo, pero todos sienten sus resultados en la calidad de tu presencia y la efectividad de tus respuestas. La 19ª lección es sobre la importancia de mantener múltiples identidades sin perder tu esencia. Maquiavelo entendía que las personas exitosas son camaleones sociales que pueden adaptarse a diferentes contextos sin comprometer su núcleo interno. Pueden ser profesionales en el trabajo, relajados con amigos, formales en eventos sociales, íntimos en relaciones cercanas, todo sin sentir que están siendo falsos. Esta flexibilidad social no es hipocresía, es inteligencia emocional. Es el reconocimiento de que diferentes situaciones requieren diferentes aspectos de tu personalidad. El error que cometen muchas personas es pensar que la autenticidad significa ser exactamente igual en todos los contextos. Esto no es autenticidad, es rigidez social. La autenticidad real es sobre mantener tus valores centrales constantes mientras adaptas tu expresión a las necesidades del momento. Es sobre ser genuino sin ser inapropiado. Es sobre ser fiel a ti mismo sin ser insensible al contexto. Es sobre mostrar diferentes facetas de tu personalidad sin contradecir tu carácter fundamental. Cuando dominas esta flexibilidad, te vuelves efectivo en una amplia variedad de situaciones sociales. Puedes conectar con diferentes tipos de personas. Puedes navegar ambientes diversos con confianza. Puedes mantener relaciones múltiples sin sentir que estás fragmentando tu identidad. La 20ª lección es sobre el poder transformador de la venganza estratégica. Pero aquí Maquiavelo nos enseña algo que la mayoría malinterpreta completamente. La venganza más devastadora no es la que lastima a tu enemigo. Es la que te convierte en una versión de ti mismo tan superior que tu éxito anterior se vuelve irrelevante. Es la venganza del crecimiento, no de la destrucción. Cuando alguien te traiciona, tu primer instinto es lastimarlo de vuelta. Cuando alguien te rechaza, quieres demostrarle lo que perdió. Cuando alguien te subestima, deseas probar que estaban equivocados. Estos impulsos son naturales, pero también son trampas que te mantienen energéticamente conectado a personas que ya no merecen espacio en tu vida. La venganza estratégica de Maquiavelo es diferente. Es usar el dolor de la traición como combustible para una transformación tan profunda que la persona que te lastimó ya no tiene poder sobre ninguna versión de ti. Es convertir el rechazo en motivación para construir una vida tan satisfactoria que la aprobación de esa persona se vuelve irrelevante. Es usar la subestimación como inspiración para alcanzar niveles de éxito que hacen que sus opiniones sean obsoletas. Esta forma de venganza es devastadora porque es constructiva. No destruye a tu enemigo,
Te construye a ti, no los disminuye, te eleva, no los lastima, te sana. Y paradójicamente, este tipo de venganza a menudo resulta en que las personas que te lastimaron eventualmente reconozcan su error, no porque hayas forzado ese reconocimiento, sino porque tu crecimiento lo hace inevitable. Maquiavelo entendía que vivir bien es la mejor venganza porque es la única venganza que realmente te beneficia a largo plazo. Todas las otras formas de venganza te mantienen energéticamente atado a tu pasado. Solo la venganza del crecimiento te libera completamente. La 21ª lección es sobre el arte de la comunicación estratégica. Maquiavelo era un maestro de decir exactamente lo que necesitaba ser dicho, de la manera que necesitaba ser dicho, en el momento que necesitaba ser dicho. Entendía que la comunicación no es solo sobre transmitir información, es sobre lograr resultados específicos. La mayoría de las personas comunican desde la emoción. Dicen lo que sienten en el momento que lo sienten de la manera que lo sienten. Esta comunicación emocional es honesta pero raramente es efectiva. A menudo empeora las situaciones en lugar de mejorarlas. A menudo crea más problemas de los que resuelve. La comunicación estratégica requiere que separes lo que quieres decir de lo que necesitas lograr. Requiere que consideres no solo tu perspectiva, sino también la perspectiva de la persona con la que estás comunicando. Requiere que elijas tus palabras basándote en el resultado que deseas, no solo la emoción que sientes. Esto no significa ser manipulador o deshonesto. Significa ser inteligente sobre cómo presentas tu verdad. Significa reconocer que la misma información puede ser comunicada de múltiples maneras, y que algunas maneras son más efectivas que otras para lograr comprensión, cooperación o resolución. Cuando dominas la comunicación estratégica, tus palabras llevan más peso. Las personas te escuchan más atentamente. Tus opiniones son tomadas más en serio. Tus solicitudes son más propensas a ser consideradas favorablemente. No porque seas más carismático, sino porque eres más efectivo. La 22ª lección es sobre la importancia de mantener reservas ocultas. Maquiavelo entendía que mostrar todas tus capacidades, todos tus recursos, todas tus opciones, es una forma de debilidad estratégica. Cuando otros conocen completamente tus límites, pueden calcular exactamente cómo presionarte hasta esos límites. Estas reservas ocultas no son solo financieras, aunque el dinero de emergencia es importante. Son emocionales, intelectuales, sociales, espirituales. Son la fortaleza interna que otros no pueden ver. Son las habilidades que has desarrollado pero no has mostrado. Son las conexiones que has cultivado pero no has publicitado. Son las opciones que has creado pero no has discutido. Cuando las personas no pueden evaluar completamente tus recursos, cuando no saben exactamente cuáles son tus límites, cuando no pueden predecir completamente tus respuestas, automáticamente te tratan con más respeto. No porque tengan miedo de ti, sino porque respetan lo desconocido. Esta reserva estratégica también te da confianza interna. Sabes que sin importar lo que suceda, tienes recursos que otros no conocen. Tienes opciones que otros no han considerado. Tienes fortalezas que otros no han calculado. Esta confianza se proyecta en tu presencia y afecta cómo otros se perciben y te tratan. La 23ª lección es sobre el equilibrio entre la acción y la inacción. Maquiavelo entendía que saber cuándo actuar es tan importante como saber cómo actuar. Pero más importante aún, entendía que saber cuándo no actuar a menudo requiere más sabiduría que saber cuándo actuar. La inacción estratégica no es pasividad, es disciplina. Es la capacidad de resistir la urgencia de hacer algo, cualquier cosa, cuando la situación requiere paciencia. Es la fortaleza de mantener tu posición cuando otros están reaccionando impulsivamente. Es la sabiduría de dejar que otros cometan errores mientras tú observas y aprendes. Muchas situaciones se resuelven solas si les das tiempo suficiente. Muchos problemas se disuelven naturalmente si no los alimentas con atención excesiva. Muchas personas revelan su verdadera naturaleza si simplemente les das espacio para hacerlo. La inacción estratégica te permite beneficiarte de estas dinámicas naturales. Pero la inacción también requiere que desarrolles tolerancia a la incertidumbre. Requiere que seas cómodo con no saber exactamente cómo se desarrollarán las situaciones. Requiere que confíes en tu capacidad de responder apropiadamente cuando llegue el momento correcto para actuar. La 24ª lección es sobre la creación de tu propia mitología personal. Maquiavelo entendía que las personas no solo responden a quién eres, sino a quién perciben que eres. Esta percepción está influenciada por las historias que cuentas sobre ti mismo, las historias que otros cuentan sobre ti, y las historias que tu presencia sugiere sin palabras. Tu mitología personal no es sobre crear una imagen falsa. Es sobre ser consciente de que ya tienes una imagen,
y que puedes influenciar esa imagen a través de tus elecciones conscientes. Es sobre reconocer que tu reputación es un activo que puede ser cultivado estratégicamente. Esta mitología se construye a través de la consistencia de tus acciones a lo largo del tiempo. Se construye a través de las historias que eliges contar y las historias que eliges no contar. Se construye a través de la manera en que respondes a las crisis, celebras los éxitos y tratas a las personas en diferentes circunstancias. Cuando tienes una mitología personal sólida, cuando las personas tienen una imagen clara de quién eres y que representas, automáticamente te tratan de acuerdo con esa imagen. Si tu mitología es de fortaleza, te tratan como fuerte. Si tu mitología es de confiabilidad, confían en ti. Si tu mitología es de competencia, te dan oportunidades. La 25ª lección es sobre la importancia de la educación continua en la naturaleza humana. Maquiavelo nunca dejó de estudiar a las personas. Nunca asumió que ya sabía todo lo que necesitaba saber sobre cómo funcionan los seres humanos. Entendía que la naturaleza humana es compleja, variable y que siempre hay más que aprender. Esta educación continua no es académica, es observacional. Es sobre prestar atención a los patrones de comportamiento que ves a tu alrededor. Es sobre notar las inconsistencias entre lo que las personas dicen y lo que hacen. Es sobre identificar las motivaciones ocultas detrás de las acciones aparentemente altruistas. Cuando te conviertes en un estudiante perpetuo de la naturaleza humana, cuando desarrollas la curiosidad genuina sobre por qué las personas actúan como actúan, cuando aprendes a ver más allá de las explicaciones superficiales hacia las motivaciones más profundas, te vuelves prácticamente inmune a la manipulación y extraordinariamente efectivo en tus relaciones. Esta educación también incluye el autoconocimiento. Maquiavelo entendía que no puedes entender completamente a otros si no te entiendes completamente a ti mismo. Tus propias motivaciones ocultas, tus propios patrones de comportamiento, tus propias inconsistencias. El autoconocimiento brutal es la base de toda sabiduría interpersonal. La 26ª lección de Maquiavelo es sobre el poder de la transformación silenciosa de la identidad. Él entendía que las personas más peligrosas no son aquellas que amenazan con cambiar, sino aquellas que cambian sin avisar. Cuando anuncias tu transformación, invitas resistencia. Cuando simplemente te transformas, generas respeto involuntario. Esta transformación silenciosa significa que dejas de ser quien eras sin hacer un espectáculo de proceso. Dejas de reaccionar de maneras predecibles sin explicar por qué. Dejas de tolerar comportamientos que antes aceptabas sin dar sermones sobre tus nuevos límites. Simplemente te conviertes en una versión diferente de ti mismo y permites que otros se adapten a esta nueva realidad. La resistencia que enfrentas cuando cambias públicamente viene de personas que tienen interés en mantenerte exactamente como eras. Tu crecimiento los incomoda porque los fuerza a examinar su propia estagnación. Tu fortaleza los amenaza porque resalta su debilidad. Tu independencia los asusta porque desafía su control sobre ti. Cuando te transformas silenciosamente, cuando permites que tus acciones revelen tu evolución en lugar de tus anuncios, evitas esta resistencia inicial. Para cuando otros se dan cuenta de que has cambiado, el cambio ya está consolidado. Ya no es algo que puedan sabotear, es algo con lo que deben lidiar. Maquiavelo se transformó múltiples veces a lo largo de su vida, cada vez adaptándose a nuevas circunstancias sin perder su esencia fundamental. Esta capacidad de reinvención sin pérdida de identidad central es una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. La 27ª lección es sobre la economía de la atención personal. Maquiavelo entendía que tu atención es tu recurso más valioso, más precioso que tu tiempo, más poderoso que tu dinero. Donde diriges tu atención, diriges tu energía. Donde diriges tu energía, diriges tu vida. La mayoría de las personas permiten que otros secuestren su atención. Gastan horas pensando en personas que los han lastimado. Dedican energía mental a situaciones que no pueden controlar. Permiten que las acciones de otros determinen el contenido de sus pensamientos. Esta es la forma más sutil pero más devastadora de perder poder personal. Cuando recuperas control sobre tu atención, cuando te vuelves selectivo sobre qué pensamientos permites que ocupen tu mente, cuando desarrollas la disciplina de dirigir conscientemente tu enfoque mental, recuperas poder sobre tu experiencia interna. Y tu experiencia interna determina tu experiencia externa más que cualquier circunstancia objetiva. Esta disciplina atencional requiere práctica constante. Requiere que notes cuando tu mente está siendo secuestrada por pensamientos improductivos y que conscientemente la redirijas hacia algo más útil. Requiere que desarrolles la capacidad de desengancharte mentalmente de situaciones que no puedes cambiar. Maquiavelo practicaba esta disciplina dirigiendo su atención hacia la observación, el análisis y la estrategia.
En lugar de rumiar sobre las injusticias que había experimentado, estudiaba los patrones que las habían causado. En lugar de obsesionarse con enemigos específicos, desarrollaba principios generales para manejar la hostilidad. La 28ª lección es sobre la diferencia crucial entre reputación y carácter. Maquiavelo entendía que la reputación es lo que otros piensan de ti, pero el carácter es lo que realmente eres cuando nadie está mirando. Ambos son importantes, pero por razones diferentes y en maneras diferentes. Tu reputación afecta las oportunidades que recibes, las conexiones que puedes hacer, el nivel de respeto que otros te muestran inicialmente. Es un activo social que puede ser cultivado estratégicamente. Pero tu carácter determina qué haces con esas oportunidades, qué tipo de conexiones mantienes, si mereces el respeto que recibes. La tensión entre reputación y carácter surge cuando sientes presión de actuar de maneras que protegen tu imagen pero comprometen tus valores. Cuando enfrentas esta tensión, Maquiavelo te diría que elijas el carácter sobre la reputación a corto plazo, porque el carácter sólido eventualmente construye una reputación sólida, pero una reputación construida sobre carácter débil eventualmente se colapsa. Sin embargo, también entendía que ignorar completamente tu reputación es ingenuo. Vivimos en un mundo social donde las percepciones tienen consecuencias reales. La clave es construir una reputación que esté alineada con tu carácter real, no crear una imagen que requiera que traiciones constantemente tus valores para mantenerla. La 29ª lección es sobre el arte de la influencia. Invisible. Maquiavelo entendía que el poder más efectivo es el que otros no reconocen como poder. Cuando las personas se dan cuenta de que estás tratando de influenciarlas, automáticamente se vuelven resistentes. Cuando tu influencia es sutil e indirecta, es mucho más efectiva. Esta influencia invisible no es manipulación maliciosa. Es liderazgo sofisticado. Es la capacidad de guiar situaciones hacia resultados positivos sin que otros sientan que están siendo controlados. Es sobre crear condiciones donde las personas naturalmente toman las decisiones que tú preferirías que tomaran. Esta habilidad se desarrolla a través del entendimiento profundo de las motivaciones humanas. Cuando entiendes que realmente motiva a las personas, no lo que dicen que los motiva, sino lo que realmente los impulsa, puedes presentar opciones de maneras que hacen que las mejores elecciones también sean las más atractivas para ellos. La influencia invisible también requiere paciencia. Requiere que estés dispuesto a permitir que otros reciban crédito por ideas que tú plantaste. Requiere que valores los resultados más que el reconocimiento. Requiere que entiendas que el poder real a menudo es inversamente proporcional al poder aparente. La 30ª lección es sobre la importancia de mantener múltiples opciones abiertas simultáneamente. Maquiavelo entendía que la flexibilidad estratégica requiere que nunca pongas todos tus recursos, toda tu esperanza, toda tu identidad en una sola opción. Siempre mantenía alternativas disponibles. Esta diversificación de opciones se aplica a todos los aspectos de la vida. En las relaciones, significa no depender de una sola persona para todas tus necesidades emocionales. En el trabajo, significa desarrollar múltiples fuentes de valor e ingresos. En el crecimiento personal, significa cultivar diferentes aspectos de tu identidad y diferentes fuentes de satisfacción. Cuando tienes múltiples opciones, cuando no estás desesperadamente dependiente de ningún resultado específico, puedes negociar desde una posición de fortaleza. Puedes tomar riesgos calculados porque sabes que tienes alternativas si las cosas no funcionan. Puedes mantener tu dignidad en situaciones difíciles porque sabes que no estás atrapado. Esta multiplicidad de opciones también te protege de la devastación emocional cuando una opción específica no funciona. Si toda tu felicidad depende de una relación específica, esa relación tiene poder destructivo sobre ti. Si tienes múltiples fuentes de satisfacción y significado, ninguna pérdida individual puede destruirte completamente. Maquiavelo aplicaba este principio manteniendo múltiples identidades profesionales, múltiples círculos sociales, múltiples proyectos intelectuales. Esta diversificación no lo hacía superficial, lo hacía resiliente. Si quieres más contenido como este, quédate conmigo aquí. Suscríbete al canal porque tenemos mucho más que puede transformar completamente tu perspectiva sobre el poder personal y la fortaleza mental. Dale like si estas lecciones están cambiando tu manera de ver el mundo. Pero la lección final, la más importante de todas, es esta. Todo lo que te he compartido hoy no vale nada si no lo aplicas. Maquiavelo no escribió para entretener. Escribió para transformar. No buscaba lectores. Buscaba practicantes. No quería admiradores de sus ideas. Quería personas que usaran sus ideas para construir vidas más fuertes, más estratégicas, más inquebrantables. El conocimiento sin aplicación es solo entretenimiento intelectual.
La sabiduría sin práctica es solo filosofía vacía. Las lecciones sin implementación son solo información que ocupa espacio mental sin crear valor real en tu vida. Así que te desafío. No permitas que estas lecciones se conviertan en otro contenido que consumes pasivamente. Elige una lección, una sola, que resuene más profundamente contigo. Comprométete a aplicarla durante las próximas 2 semanas. Observa cómo cambia tu experiencia. Nota cómo afecta tus relaciones, tu confianza, tu capacidad de manejar situaciones difíciles. Porque al final, no se trata de conocer las lecciones de Maquiavelo. Se trata de convertirte en el tipo de persona que él describía. Alguien que entiende la naturaleza humana tan profundamente que puede navegar cualquier situación con gracia, fuerza y sabiduría estratégica. Gracias por acompañarme en este viaje hacia la fortaleza mental inquebrantable. Gracias por tener el valor de enfrentar verdades incómodas sobre la naturaleza humana y el poder personal. Gracias por estar dispuesto a evolucionar más allá de la persona que eras cuando comenzaste a ver este video. El mundo necesita más personas que entiendan estas lecciones. Personas que sean fuertes sin ser crueles. Personas que sean estratégicas sin ser manipuladoras. Personas que sean inquebrantables sin ser insensibles. Tú puedes ser una de esas personas. De hecho, después de todo lo que has escuchado hoy, ya estás en camino de convertirte en esa persona. La transformación ha comenzado. Lo que hagas con ella a partir de ahora depende completamente de ti. Y ahora, en estos últimos momentos juntos, quiero compartir contigo la verdad más profunda que Maquiavelo entendía, pero que pocos se atreven a aceptar completamente. Esta verdad es tan poderosa que puede cambiar todo tu enfoque hacia la vida, pero también es tan desafiante que muchos la rechazarán instintivamente. La verdad es esta: tú ya eres más fuerte de lo que crees. Ya eres más inteligente de lo que te han hecho creer. Ya tienes más poder del que te han permitido reconocer. El problema nunca ha sido tu falta de capacidad. El problema ha sido tu falta de permiso para usar esa capacidad completamente. Maquiavelo observó que las personas más exitosas no eran necesariamente las más talentosas. Eran las que se daban permiso completo para usar todos sus talentos sin disculparse por su efectividad. Eran las que no limitaban su potencial para hacer que otros se sintieran cómodos. Eran las que entendían que brillar intensamente no requiere que otros brillen menos. Durante años, probablemente has estado operando con frenos puestos. Has estado limitando tu propia efectividad para no intimidar a otros. Has estado disminuyendo tu propia luz para no hacer que otros se sientan inadecuados. Has estado pidiendo permiso para ser quien realmente eres, cuando la única persona que puede darte ese permiso eres tú mismo. Esta autolimitación no es humildad, es autosabotaje disfrazado de virtud. Es el miedo a poder personal disfrazado de consideración hacia otros. Es la traición a tu propio potencial disfrazada de sensibilidad social. Y Maquiavelo te diría que es hora de que termine. Cuando finalmente te das permiso completo para ser quien realmente eres. Cuando dejas de disculparte por tu inteligencia, tu ambición, tu claridad, tu fortaleza, algo extraordinario sucede. No solo cambias tú, cambias la energía de todos los espacios que ocupas. Cambias la calidad de todas las relaciones que tienes. Cambias las oportunidades que se presentan en tu vida. Pero aquí viene la parte que requiere más valor. Cuando comienzas a operar desde tu poder completo, cuando dejas de limitar tu potencial para acomodar las inseguridades de otros, inevitablemente algunas personas se sentirán incómodas. Algunas relaciones cambiarán. Algunas dinámicas que has mantenido durante años se volverán insostenibles. Esta incomodidad no es evidencia de que estás haciendo algo mal. Es evidencia de que estás haciendo algo necesario. Es evidencia de que finalmente estás honrando a la persona que siempre has sido capaz de ser. Es evidencia de que estás eligiendo tu crecimiento sobre la comodidad de otros. Maquiavelo entendía que el crecimiento real siempre perturba el status quo. Siempre desafía las dinámicas existentes. Siempre requiere que otros se adapten a una nueva versión de ti. Y no todos estarán dispuestos o capaces de hacer esa adaptación. Esta es la realidad del crecimiento auténtico. Pero también entendía algo más. Las personas que realmente importan, las personas que genuinamente te valoran, las personas que están comprometidas con su propio crecimiento, no solo se adaptarán a tu evolución, la celebrarán, la respetarán, la usarán como inspiración para su propia transformación. El miedo a perder relaciones cuando creces es natural, pero también es una trampa. Es el miedo que te mantiene pequeño. Es el miedo que te mantiene operando por debajo de tu capacidad. Es el miedo que te roba años de tu vida manteniéndote en versiones inferiores de ti mismo para preservar dinámicas que, en el fondo, sabes que no te sirven.
Maquiavelo te diría que es mejor perder 100 relaciones superficiales que sacrificar una oportunidad de convertirte en quien realmente eres. Te diría que es mejor enfrentar la incomodidad temporal del cambio que vivir con el arrepentimiento permanente del potencial no realizado. Y aquí está la paradoja hermosa. Cuando finalmente te das permiso para ser completamente tú mismo, cuando dejas de limitar tu poder para hacer que otros se sientan cómodos, cuando comienzas a operar desde tu capacidad completa, no solo atraes mejores oportunidades, atraes mejores personas. Personas que no se sienten amenazadas por tu fortaleza, sino inspiradas por ella. El mundo no necesita otra versión diluida de ti. El mundo no necesita que te hagas más pequeño para que otros se sientan más grandes. El mundo necesita que seas exactamente quien eres, con toda tu intensidad, toda tu claridad, toda tu fuerza, toda tu sabiduría. Necesita que uses todos tus dones sin disculparte por tenerlos. Esta es la última lección de Maquiavelo, la más importante de todas. El mayor servicio que puedes hacer al mundo no es limitarte para que otros se sientan cómodos. Es convertirte en la versión más poderosa, más auténtica, más efectiva de ti mismo, y usar esa versión para crear el tipo de impacto que solo tú puedes crear. Cuando vives desde este lugar de poder personal completo, cuando operas desde tu capacidad total, cuando te das permiso para ser extraordinario, no solo transformas tu propia vida, te conviertes en un ejemplo de lo que es posible. Te conviertes en una invitación para que otros también reclamen su poder completo. Te conviertes en una fuerza de transformación en el mundo. Y eso, más que cualquier estrategia específica, más que cualquier técnica particular, más que cualquier conocimiento individual, es lo que te hace verdaderamente inquebrantable. No la capacidad de resistir lo que la vida te lanza, sino la capacidad de usar todo lo que la vida te lanza para convertirte en una versión más poderosa de quien ya eres. Así que sal de aquí diferente de cómo entraste. Sal con la comprensión de que ya tienes todo lo que necesitas para ser inquebrantable. Sal con el permiso de usar toda tu capacidad sin disculparte por ella. Sal con la determinación de honrar finalmente la persona extraordinaria que siempre has sido capaz de ser. El mundo está esperando esa versión de ti. Ha estado esperando mucho tiempo. Es hora de que finalmente aparezca. Si quieres más contenido como este, quédate conmigo aquí. Hay mucho más que podemos explorar juntos sobre poder personal, la fortaleza mental y la creación de una vida verdaderamente inquebrantable. Gracias por tu atención. Gracias por tu apertura. Gracias por tener el valor de considerar estas ideas, incluso cuando desafían todo lo que te han enseñado sobre poder, las relaciones y lo que significa ser una buena persona. La transformación que comenzó hoy continuará mucho después de que este video termine. Confía en el proceso. Confía en tu capacidad. Y sobre todo, confía en que mereces una vida que refleje completamente quién realmente eres. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando los secretos de aquellos que han aprendido a navegar este mundo con fuerza, sabiduría y gracia inquebrantable. Hasta entonces, recuerda, ya eres más poderoso de lo que crees. Es hora de que actúes como si lo supieras.